Hoy 30 de noviembre de 2017, un año más de la muerte de Oscar Wilde. La magnitud de Oscar Wilde la ubicamos en que en solo 7 años escribe toda su magna obra. De 1888 a 1895, Oscar Wilde escribe sus grandes cuentos, escribe sus grandes obras teatrales y escribe la obra que a mi parecer es su obra cumbre, que es La decadencia de la mentira. Oscar Wilde, hay que recordar, nace en 1854 y muere en 1900. De origen irlandés, muere en 1900, precisamente en el año en el que muere también Nietzsche. Oscar Wilde nace 4 años después que Balzac, de la muerte de Balzac, es decir, Balzac nace en 1799 y muere en 1850. Oscar Wilde nace en 1854. Cuando Oscar Wilde aún vive, en Rusia también vive el gran Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881. También está vivo en la misma época que Oscar Wilde el maestro Víctor Hugo, 1802-1885. Es decir, a Oscar Wilde lo ubicamos dentro de los grandes escritores del siglo XIX. La aportación de Oscar Wilde es que también se adelanta a estos tiempos materialistas. Oscar Wilde se inspira mucho en las obras balsanianas, como también Marx se inspiró mucho en Balzac. Al inspirarse también Oscar Wilde en las obras balsanianas, tiene esa sangre marxista. Y el maestro Oscar Wilde, en la mayoría de sus obras, critica esa moral egocentrista que tiene la sociedad y que la va a padecer más en estos tiempos. Recordamos uno de los cuentos fenomenales de Oscar Wilde, un cuento muy corto que es El ruiseñor y la rosa. Hay que recordar que la trama es que un joven estudiante requiere una rosa para que esta chica salga al baile de gala con él y sea su pareja. Al final de varios sacrificios y el sacrificio del ruiseñor, pues el joven estudiante logra ubicar la rosa. Y acá encontramos en esta parte la magnitud de Oscar Wilde en cuanto al materialismo. Es decir, la época actual está llena de materialismo. Dice Oscar Wilde en El ruiseñor y la rosa: encuentra la rosa roja el joven estudiante, e inclinándose la arrancó. Se puso el sombrero y corrió a la casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada a la puerta. Devanaba seda azul sobre un carrete, con su perrito echado a sus pies. Dijiste que bailarías conmigo si os traía una rosa roja, dijo el estudiante. He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderéis cerca de vuestro corazón, y cuando bailemos juntos ella os dirá cuánto os amo. Pero la joven frunció las cejas. Temo que esta rosa no case con mi vestido, respondió. Y además el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y todos saben que las joyas cuestan más que las flores. Bien, a fe mía, que sois una ingrata, dijo el estudiante con aspereza, y tiró la rosa al arroyo, donde un pesado carro la aplastó.
Ingrata, dijo la joven, os diré que sois muy grosero, y después de todo, ¿quién sois? Solamente un estudiante. No creo que tengáis hebillas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán. Y levantándose de su silla, se metió a su casa. Qué tontería es el amor, se decía el estudiante a su regreso. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hacen creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico, y en nuestra época todo estriba en ser práctico. Voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y ya de vuelta en su habitación, sacó un gran libro polvoriento y se puso a leer. Magistral como termina este cuento muy corto Oscar Wilde, pero propiamente acá nos señala la sociedad del siglo XIX, que a pesar de que era una sociedad más ilustrada, empezaba con tintes materialistas, que también en El fantasma de Canterville el maestro Oscar Wilde también lo vuelve a reseñar, en la importancia de llamarse Ernesto también. Es decir, la obra de Oscar Wilde, establecida en solo 7 años, es monumental. En el libro, específicamente la obra que quisiera comentar brevemente, que es La decadencia de la mentira, publicada en 1889, ahí encontramos propiamente al Oscar Wilde más ilustrado. Es decir, en La decadencia de la mentira, que es parte de la moralidad de Oscar Wilde, la crítica hacia el arte, la naturaleza, en esa obra es, a mi parecer, la obra cumbre de Oscar Wilde. ¿Por qué? Porque Oscar Wilde en esa obra nos muestra todo su acervo cultural. Es decir, la decadencia de la mentira, Oscar Wilde en La decadencia de la mentira señala perfectamente y nos damos cuenta de la magnitud de ese pensador que fue Oscar Wilde. Cita todo, en La decadencia de la mentira cita todo. Cita a Goethe, cita a Shakespeare, cita a Hamlet, cita a Balzac. No, es memorable. Hay que recordar que Oscar Wilde sí contrae matrimonio en 1884. Tiene 2 hijos. El primero es Cyril, el segundo es Vivian. Pero derivado a que el maestro Oscar Wilde era homosexual, entonces se divorcia de su esposa se lleva a sus hijos, y el papá de Douglas, es decir, el novio de Oscar Wilde, Douglas, le inicia un proceso para meterlo a prisión. Propiamente Oscar Wilde entra a prisión de 1885 a 1887. Por eso su obra, su vasta obra, la publica de 1888 a 1895. Oscar Wilde se encuentra con ese sufrimiento de, al final de cuentas, cuando entra a prisión, su esposa, Constance, ya nunca más va a volver a dejar convivir a los hijos de Oscar Wilde, a Cyril y a Vivian, con el maestro Oscar Wilde. Nunca más los vuelve a ver. Oscar Wilde muere en 1900, es enterrado en Francia y está enterrado en el Panteón Père Lachaise, en el mismo panteón donde está Marcel Proust, en el mismo panteón donde está Balzac. Ahí está el maestro Oscar Wilde. La decadencia de la mentira, ¿por qué hice referencia a sus hijos? Porque en La decadencia de la mentira, los protagonistas de esta obra son Cyril y Vivian. Durante toda la obra, Cyril y Vivian son los protagonistas.
Es una plática, una conversación que tienen Cyril y Vivian. Rápidamente, algunos párrafos. Dice Vivian: dicen las gentes que el arte nos hace amar aún más a la naturaleza, que nos revela sus secretos, y que una vez estudiados, estos concienzudamente, según afirman Corot y Constable, descubrimos en ella cosas que antes escapaban a nuestra observación. Cita a Balzac en La decadencia, por la voz de Vivian de nuevo. Una lectura constante de Balzac convierte a nuestros amigos vivos en sombras y a nuestros conocidos en sombras de sombras. Sus personajes, es decir, los personajes de Balzac, tienen una vida ardiente, nos dominan y desafían al escepticismo. Una de las mayores desdichas de mi vida ha sido la muerte de Luciano Rubempré, pena que no he podido apartar nunca por completo de mí. En La decadencia de la mentira está esta parte donde Oscar Wilde señala que la mayor desdicha de su vida fue la muerte de un personaje balsaniano, como lo fue Luciano de Rubempré, pena que no he podido apartar. Hay que recordar que Balzac, el gran autor francés, creó más de 2000 personajes en su comedia humana. En sus cerca de 90 novelas que conforman la comedia humana, crea Balzac más de 2000 personajes, y uno de ellos es Luciano de Rubempré, que a la muerte de Luciano de Rubempré, para Oscar Wilde en esta obra La decadencia de la mentira, ha sido la mayor desdicha de su vida. Balzac, dice, creaba vida, no copiaba vida. Y dice, páginas después, sobre el mismo Balzac, el maestro Oscar Wilde dice: el siglo XIX, tal como los conocemos, es en absoluto una invención de Balzac. Cita a Schopenhauer. Schopenhauer ha analizado el pesimismo, pero Hamlet es quien lo inventó. Otra cita en La decadencia: la vida es mejor y el único discípulo del arte. Solo el arte produce belleza. Esta frase es brutal. ¿Sabían que la vida, gracias al arte, adquiere no tan solo la espiritualidad, la hondura de pensamiento y de sentimiento, la turbación o la paz del alma, sino que puede adaptarse a las líneas y a los colores del arte? Es decir, la vida, gracias al arte, nos da paz al alma. El arte, dice, encuentra su perfección en sí mismo y no fuera de él. Y esta parte que señalábamos ahorita de El ruiseñor y la rosa, el cuento corto, retoma el mercantilismo en el mundo. El mercantilismo, pero propiamente americano. Fíjense, el brutal mercantilismo de América, su espíritu materialista, su indiferencia por el lado poético de las cosas, su falta de imaginación y de elevados ideales inalcanzables, provienen de ese país. Ha adoptado por héroe nacional a un hombre que, según su propia confesión, fue incapaz de mentir y no exagerando al afirmar la historia. Es decir, Oscar Wilde, en La decadencia de la mentira, hace una crítica fenomenal a ese espíritu materialista del hombre. Por eso, a mi parecer, La decadencia de la mentira es la umbre cubre de Oscar Wilde. Christopher Silverberg publicó Grandes entrevistas de la historia, y en las Grandes entrevistas de la historia, pues acá trae entrevistas a Stefan Zweig, entrevistas a Lennon, entrevistas a Sigmund Freud, entrevistas a Gandhi, entrevista a Tolstoy
y ahí trae una entrevista a Oscar Wilde. Esta entrevista se hace a Oscar Wilde cuando se publica y se pone a escena su obra Un marido ideal en 1895. Y dentro de la entrevista le preguntan, dice, ¿pero está usted satisfecho con los intérpretes de Un marido ideal? Contesta Oscar Wilde, estoy encantado con todos ellos. Quizás resulten fascinantes en exceso. El escenario es el refugio de lo excesivamente fascinante. Ojo, el escenario es el refugio de lo excesivamente fascinante. ¿Ha oído decir que todos los personajes de sus obras hablan como usted? Sí, de acuerdo, en cuanto han llegado hasta mí rumores de ese sentido, respondió Mr. White, encendiendo un cigarrillo. Y me atrevería a decir que sin duda debe de habérseme formado esa crítica. La realidad es que solo en los últimos años ha tenido el crítico dramático oportunidad de presenciar obras escritas por autores dotados de maestría estilística. En el caso del dramaturgo, que es además un artista, es imposible no sentir que la obra de arte, para una obra de arte, debe estar dominada por el artista. Todas las obras de Shakespeare están dominadas por Shakespeare. Y Dumas dominan en sus obras. Mis obras están dominadas por mí mismo. Es decir, una de los mejores autores del siglo XIX que hay que clavarle el diente es a Oscar Wilde. Muchas gracias.